Candela Sol Rodríguez Labrador nació en 1999 en Buenos Aires, Argentina. Vivía junto a su madre, Carola Labrador, y sus hermanos en el partido de Hurlingham, al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Ella tenía apenas 11 años cuando se dieron los hechos y, a pesar de su corta edad, tenía sueños y la vista puesta en el futuro. Era muy simpática y, por lo que dicen de ella, podríamos afirmar que era también extrovertida y divertida. Le gustaba bailar y cantar, pero además formaba parte de un grupo de Boy Scouts en la iglesia de su barrio. Candela amaba a su familia, a sus padres y a sus hermanos, a quienes cada vez que les regalaba algo, les dejaba alguna notita con palabras cariñosas. No hay una sola cosa que podamos decir acerca de Candela que fuera mala. Fue abanderada 3 veces, era una buena alumna con excelentes notas, y lo único por lo que podían llegar a retarla era por hablar demasiado con sus amigas. Sus calificaciones valieron para una carta de recomendación a otra escuela a la que ella quería ir y para la cual necesitaba una beca. Lamentablemente no llegó a pasarse. Solía combinar su ropa y mirarse al espejo el tiempo que fuera necesario para perfeccionar su peinado. Ella solo estaba viviendo lo mejor que podía, dando amor y descubriéndose a sí misma, hasta que le arrebataron la vida. El 2011 fue un año de eventos históricos. Entre elecciones y tragedias tenemos casos muy conocidos como el de las turistas francesas o el cuádruple crimen en La Plata. El crimen de las francesas, por ejemplo, es quizá uno de los más conocidos, uno que quedó básicamente impune por una investigación que daba vergüenza. En un contexto entonces de elecciones había que hacer la diferencia, había que poner el ejemplo, dar una buena impresión. Pero el caso probaría ser demasiado pesado. Para aprovechar el día libre, Candela iría con unas amigas a merendar a la casa de las Mellis y de paso organizar el campamento de fin de año de los Scouts. Así que Candela se despertó al mediodía, desayunó junto con su familia y se fue a la computadora un rato. Luego de prepararse, salió de su casa, se despidió de su madre y le dejó el número de la casa de las amigas a las cuales iba a visitar, a las Mellis. Fue hasta la esquina de su casa, hizo unas cuadras y desapareció. Hubo 2 avistamientos. El primero fue un vecino de 70 años, una de las últimas personas en verla con vida. Este vecino la vio irse caminando. El otro avistamiento ocurrió cuando una pareja salía de hacer las compras y vieron cómo la subían a una camioneta con 3 hombres arriba. A las 5:30 de la tarde, la señal del celular de Candela se perdió en Villa Ballester. Las amigas de Candela nunca se reunieron con ella, no llegó. Carola siguió con su día en la casa mientras sus hijos iban a jugar al fútbol. A las 4:05 p.m., 4 amigas de Candela fueron a buscarla a su casa, explicándole a Carola que no se habían encontrado con ella todavía. Pensaron que estaría ahí. En ese momento, Carola solamente creyó que era un desencuentro, que Candela se había ido directo a la casa de las Mellis y llamó al número que su hija le había dejado. Pero cuando logró comunicarse con ellas, le dijeron que tampoco la habían visto. No se dieron cuenta de que algo había pasado porque las otras amigas tampoco habían llegado hasta allí. Al volver, uno de los hermanos de la joven se quedó en la casa a esperar por si ella regresaba, mientras su otro hermano y Carola se iban a buscarla a la calle. En medio de la desesperación y la falta de respuestas, Carola llamó a sus hermanas para que la ayudaran. Lamentablemente, a partir de ese momento, comenzaría una campaña de 9 días en los cuales el país entero estaría buscando indicios de la niña desaparecida. Una vez que ya habían pasado horas y no había rastros de Candela, Carola fue a la comisaría a pedir que la ayudaran de inmediato. Obviamente se encontró con las típicas faltas de respeto. Él se habrá ido con su novio. ¿Qué novio iba a tener una niña de 11 años? Y en todo caso, ¿habría sido razón para no buscarla? Si se fue engañada con un hombre mayor, ¿qué hacían? Luego de explicarse más, salieron 3 patrulleros a buscar a Candela. Por la noche, el padre de Candela llamó, como era costumbre, a su casa, pero no le quisieron contar lo que estaba pasando. Además, todavía no se sabía nada. Sin embargo, luego de cortar el teléfono, se enteró de todas formas a través de las noticias que corrían rápido en el intento de hallar a Candela.
Alfredo Rodríguez pasó la noche en un ataque de nervios y con algunas pastillas para relajarse. En ese momento nadie lo sabía, pero Candela había sido llevada a una casa que quedaba a unas 30 cuadras, donde la tuvieron cautiva en la calle Kiernan al 992 de la localidad de Villa Tesey. Luego pasaría un tiempo en San Martín. Es imposible entender este caso sin saber que se ocultó información y se intentó tergiversar lo que había ocurrido, porque había personal de la policía involucrado. Veamos los hechos de forma cronológica, pero sepan que en su momento todo lo que se decía no tenía mucho sentido porque claramente faltaban demasiados detalles importantes. El 22 de agosto, día de la desaparición de Candela, la madre se percata cerca de las 6 o 7 de la tarde que ella había desaparecido y que jamás se había encontrado con sus amigas. Fue inmediatamente a la comisaría para hacer la denuncia de la desaparición. Ya desde el primer momento las cosas empezaron mal. En la comisaría le dijeron que el comisario estaba de viaje por el fin de semana largo y que tendría que volver al otro día. Estamos hablando de una menor de edad desaparecida. Ni siquiera se la podía considerar una adolescente. Carola sabía que algo malo había pasado con su hija, así que se quedó sentada en la puerta de la comisaría y se negaba a irse hasta que le tomaran la denuncia y se pusieran a buscarla. Luego de unas horas de insistencia, Carola finalmente logró que le hicieran caso y se formaron grupos de búsqueda. Imagínense que tuvo que insistir para que buscaran a una nena de 11 años. Estas primeras búsquedas no dieron ningún tipo de resultado. Todavía no está claro si era porque de verdad las búsquedas no dieron resultado o si era porque alguien estaba encubriendo el secuestro. Lo cierto es que el caso de la desaparición de Candela se volvió un tema de urgencia nacional, sin ánimos de exagerar. Durante los días que duró la desaparición, prácticamente lo único que se hablaba en todos los medios y noticieros del país era de la desaparición de Candela. Incluso hubo campañas de las mayores personalidades del país pidiendo respuestas y por la aparición de la joven. Al traer tanta atención, el caso de Candela también trajo la atención de personas indeseables y muchas horrendas teorías que ponían el foco en la víctima. Empezaron a circular comentarios como que Candela se había ido por su cuenta con un hombre, que su madre la prostituía, que parecía más mayor de lo que era, y un sinfín de comentarios totalmente desagradables y repudiables. Recordemos, lo digo de vuelta, por si no queda claro, era una niña de 11 años que hasta ese momento no se sabía, pero había sufrido un crimen aberrante. Y, por cierto, a día de hoy esto sigue. De hecho, una búsqueda en Google basta para darse cuenta de lo que piensan de ella. Ahora, una de las primeras líneas de investigación que se barajaron venían por parte del padre de Candela. Algo importante a tener en cuenta es que el entorno en el que creció no era el mejor, más bien era un entorno bastante malo. Para empezar, su padre, Alfredo Rodríguez, era un delincuente. Hacía años se dedicaba a lo que se conoce como piratas del asfalto, que es la práctica de asaltar camiones de mercadería en las rutas. Al momento de los hechos, Alfredo Rodríguez se encontraba detenido desde el año 2010, luego de ser capturado por un caso de piratería de asfalto. Otra de las cosas a tener en cuenta es que varios familiares de Candela, tíos, primos, estaban también involucrados en la venta de drogas por distintas zonas del conurbano bonaerense. Por esto es que se centraron en lo que ocurría en el entorno del padre de Candela, quien en aquel momento estaba todavía preso. A ver, el fiscal Marcelo Tavolaro dijo que se enteró recién a los 3 días que el padre de Candela estaba en la cárcel y Carola se defendió diciendo que le daba vergüenza admitirlo, que por eso no había declarado nada. Todo esto es importante y es algo que se le recriminó a Carola por muchísimos años, porque el mundo intuyó entonces que ella ya sabía que era por un ajuste de cuentas contra el padre de Candela. Sin embargo, la historia no era tan así. Además, durante esos 9 días de búsqueda se fueron haciendo más y más grandes varios rumores respecto a esta familia. Rumores en los cuales los involucraban con narcotraficantes y mafiosos. A tal punto fue esto que en un momento se acercó un camión para destapar el baño de la casa de Carola y la gente creyó que este camión estaba ahí porque habían encontrado a la joven muerta en el Pozo Ciego. Pero no había tiempo para discusiones sin propósito, había que explorar la historia del padre de Candela. Los investigadores del caso lo fueron a interrogar para ver si esto se trataba de algún tipo de ajuste de cuentas.
y si tenía quizá el nombre de alguien que creyera podía ser sospechoso. En un primer momento, Alfredo negó que esto se tratara de un ajuste de cuentas contra él, o al menos eso es lo que se dijo en los medios. Mucho tiempo después se supo que en realidad Alfredo sí había dado nombres, ambos vinculados a la policía bonaerense. Uno era Héctor Moreira, reconocido soplón de la policía, y el otro era Sergio Chazarreta, teniente de la policía. Esta información no se hizo pública en ningún momento mientras Candela estaba desaparecida. Mientras tanto se seguían avanzando las investigaciones, aunque por supuesto no había ningún resultado. 3 días después de la desaparición, Carola recibió una llamada que la dejó petrificada. Una niña al otro lado de la línea le decía: «Hola mamá, soy Candela». Le cortaron, llamaron de nuevo, la nena volvió a decir lo mismo y cortó otra vez. Esto hizo todo un revuelo en la casa, gente diciéndole que preguntara cosas, ya viendo el caso resuelto. Esta persona llamó una tercera vez. Carola contestó e intentó preguntarle algo. Fue entonces que escuchó a la niña preguntar a otras personas detrás suyo, porque no sabía qué decir. Así que no era Candela. Ese mismo día se hizo la primera marcha pidiendo encontrar con vida a la niña. Todas las marchas eran organizadas por su escuela. Había mucho compromiso de parte de aquellas personas que la conocían a ella y a su familia. Querían hallarla y estaban todos esperando con mucha angustia algún resultado positivo. Casi al final de aquellos tediosos 9 días de búsqueda, había policías subidos a los techos de las casas esperando ver alguna clase de actividad sospechosa o algo fuera de lo común. También se había puesto una recompensa de 100.000 pesos por cualquier información que fuera de utilidad para encontrar a Candela. De hecho, tal era la desesperación que acudieron a videntes en un manotazo de ahogado. Un vidente les dijo que la niña estaba atada en el sótano de una iglesia y ahí fueron. Primero a la iglesia donde Candela tenía el grupo de scouts y donde por supuesto no hallaron nada. Luego, los agentes corrieron a la iglesia donde había hecho su primera comunión, donde tampoco estaba. A Candela la buscaron 1.600 policías, 2 helicópteros, 143 patrulleros, 16 perros entrenados para hallar cadáveres y también la Interpol. Pero nadie lograba dar con ella. El 29 de agosto, Carola se fue a dormir y soñó con su hija. Estaba rodeada de hombres más altos que ella y miraba hacia arriba. Al día siguiente comenzó una campaña llamada 48 horas por Candela, de la cual participaron varios artistas reconocidos, con Adrián Suárez siendo de los primeros en anunciarse. El objetivo era reunir pistas a través de mails, llamadas, cartas, lo que fuera. Creían que quizá al participar gente famosa se haría más conocido y alguien saldría a hablar, tal vez con más confianza. Lamentablemente el caso ya estaba por dar un giro que nadie quería. Finalmente, el día 30 de agosto, Carola recibió una llamada por parte de los captores de Candela. Un hombre le avisó que a Candela no la volverían a ver con vida y que tenían que pagar la plata que debían. Por supuesto, ella no tenía ni la más mínima idea de qué dinero estaban hablando. Ahora sí que no van a encontrar nunca a tu hija. Jamás la van a encontrar. Jamás la van a encontrar. No, te lo aseguro yo. Hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no lo va a ver nunca más. Se le pregunta al marido dónde dejó la guita. Al día siguiente, el 31 de agosto, el cuerpo de la niña fue hallado al costado de la ruta de acceso oeste. Fue una cartonera, una mujer que en aquel momento estaba revolviendo entre la basura a 32 cuadras de la casa de la niña en Villa Tesey. Dentro de una bolsa de consorcio negra se asomaba el brazo de la joven. La mano se veía claramente. Tenía las uñas pintadas de rojo y un anillo de fantasía. Obviamente salió espantada a avisar lo que había encontrado, llegando así hasta una terminal de colectivos en donde Matías Di Salva, un empleado que manejaba las valijas de los micros, la escuchó. Para ese entonces, la noticia de Candela, la nena desaparecida, estaba por todas partes, así que fue natural pensar que la habían encontrado. Di Salva salió corriendo y la vio, comprobando que habían dejado a una niña en la bolsa. Estuvieron presentes en el hallazgo del cuerpo las máximas autoridades de la policía y hasta el gobernador de la provincia de ese entonces, quien era Daniel Scioli. Scioli en aquel momento se encontraba en campaña electoral y recién llegaba de un viaje de salud en Italia.
Encontrar a los culpables rápido sería ideal para que su imagen quedara bien ante todos. El pelo de la joven estaba enredado, había una mancha en la comisura izquierda de su labio, su boca estaba hinchada, sus párpados cerrados y se veía un ojo morado. El cuerpo de Candela fue llevado para hacerle una autopsia y esta reveló que había sido asesinada por asfixia mecánica por sofocación, es decir, que la ahorcaron para matarla y que no había signos de que había sido maltratada, es decir, mientras estaba secuestrada. También revelaron que había sido violada poco antes de su muerte, la cual se determinó que fue el día anterior a ser encontrada. Candela Rodríguez fue secuestrada por 9 días en total. Una de las mayores controversias del caso se dio por cómo se encontraba el cuerpo cuando fue hallado. Este no presentaba ningún rastro de ADN ni nada por el estilo. El fiscal de la causa dijo que muy probablemente el cuerpo había sido lavado antes de ser arrojado a la ruta. Este hallazgo generó un verdadero shock en toda la sociedad argentina. El 1 de septiembre se hizo el velorio. El padre de Candela salió del penal como una excepción para asistir y estar con su familia. Carola volvió a soñar a su hija. Esta vez ella la miraba y le decía que todo estaba bien. A partir de entonces el caso se puso realmente complicado, ya que gran parte de las investigaciones no salieron a la luz, principalmente porque había personas pesadas involucradas, tanto narcotraficantes como policías de alto rango. Durante las primeras semanas de las investigaciones empezaron a aparecer testigos y pruebas que implicaban a varias personas. Un testigo en particular aseguraba haber visto a la persona que secuestró a Candela mientras la tenía secuestrada. Este testigo, de identidad reservada, acusó a varios individuos, 5 para ser exactos. Sin embargo, la mayoría no fueron implicados en la causa por falta de pruebas. De estas 5 personas, solo una quedó implicada en la causa. Y se trataba de Hugo Elvio Bermúdez, un hombre de unos 50 años al momento de los hechos. Bermúdez, de nacionalidad uruguaya, vivía cerca de la casa de Candela y estaba involucrado en la venta de drogas por esa zona. Según el testigo, vio a este hombre ingresando a una de las casas donde Candela estuvo secuestrada. Cuando la policía allanó dicha casa y la casa de Bermúdez, en ambas encontraron ADN de Candela. Él quedó entonces imputado como sospechoso por el crimen. A Candela la habían llevado supuestamente 2 hombres en un auto hasta una casa en Villa Tesey, que queda como a 30 cuadras de su propia casa, y luego la transportaron hasta San Martín. En el cuerpo de Candela había algo blanco en su estómago. Casualmente, luego de entrar a la casa en Kiernan al 992, en Villa Tesey, encuentran en la heladera arroz con pollo. La jefa del laboratorio de genética forense de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires realizó en ese momento el hisopado del bol de arroz con pollo para recolectar muestras. En el recipiente descubrieron entonces el perfil genético de un hombre y un perfil genético minoritario, incompleto, que correspondía a Candela. Además de esta, también recogen 14 muestras para ser examinadas más tarde. Un vaso de vidrio también llevaba un poco de ADN coincidente con Candela, pero sin ninguna huella visible. Y no es el único lugar, no hay huellas de la niña en ninguna parte de esa casa. Consideren que supuestamente ella no estaba atada de manos durante ese tiempo. Además, cuando salió de su casa llevaba el pelo en una colita y cuando la encontraron tenía hechas torsadas. Se lo había cambiado. Justamente, a pesar de todo esto, no se encontraron pelos de Candela en aquella casa. No había ADN de los imputados tampoco. Estamos hablando de personas que declararon haber estado ahí, entonces la casa debería haber estado llena de material genético. Unas semanas después quedó imputado Leonardo Jara, un hombre de 30 años al momento de los hechos, también vinculado a la venta de drogas por la zona. Se pudo comprobar que Jara fue quien llamó y amenazó a la madre de Candela, ya que las llamadas habían sido grabadas y luego un perito determinó que la voz de las grabaciones era la misma. Una tercera persona, Fabián Gómez, de 40 años, también vinculado a la venta de drogas, fue imputado finalmente en la causa. Hugo Elvio Bermúdez, Leonardo Jara y Fabián Gómez fueron enjuiciados y condenados recién en el año 2017, más de 6 años después del asesinato. Si bien se sabe que los tiempos de la justicia a veces son bastante largos, en este caso en particular, que está lleno de irregularidades, la dilatación temporal era casi inevitable. Bermúdez fue acusado como autor material del crimen.
que sería quien asesinó a Candela, y fue sentenciado a prisión perpetua. Jara también fue sentenciado a prisión perpetua, acusado de ser quien mantuvo secuestrada a Candela. Por otro lado, Gómez fue sentenciado a solo 4 años de prisión por ser partícipe secundario del crimen. Al fin, después de tanto tiempo, el caso tenía condenados. Pero, ¿eran estos los únicos implicados? Además, ¿cuál fue el motivo para asesinar a una niña de 11 años? Mientras tanto, Carola obtuvo la ayuda de un abogado bastante llamativo, alguien que se mete casi por deporte a todos los casos que terminan siendo mediáticos, aunque suele cobrar unos buenos honorarios. En esta historia se dice que no solo no cobró, sino que lo hizo un tanto como favor. Por 2011 circuló la historia de que Burlando había llegado a este caso a través de Julio César Grassi, que es un sacerdote que fue condenado por abuso sexual de un menor. Grassi actuó como una suerte de guía espiritual inmediatamente después del secuestro de la niña. La conexión entre Grassi y Carola se estableció debido a que el hijo mayor de la mujer iba a la escuela que el sacerdote dirigía en Hurlingham. El periodista Raúl Portal explicó que todos los que asistían a la fundación dirigida por este hombre conocían a la madre de Candela. Su hijo iba al colegio secundario y el sacerdote no podía negarse a brindarle apoyo. Candela iba a comenzar el secundario en el mismo colegio, así que Carola necesitaba apoyo y le pidió al padre que la recibiera para ofrecerle consuelo espiritual. A Grassi le pareció increíble que no tuviera un abogado que la defendiera, así que ayudó a buscar a alguien que no le cobrara, e increíblemente Burlando aceptó. Para entender lo que es la trama de fondo de todo este caso, tenemos que retomar algunas cosas que hemos mencionado a lo largo del video, sobre todo acerca del padre de Candela. Él, como les dije, se encontraba en prisión al momento de los hechos y estaba vinculado a bandas delictivas. En una de sus primeras declaraciones, él había marcado a Héctor el Topo Moreira como una persona que podía estar involucrada en todo esto. Moreira, como ya dijimos, era un soplón de la policía. Y resulta que, unas 2 semanas antes del secuestro de Candela, había sido arrestado Miguel Ángel Mameluco Villalba. Villalba es uno de los jefes narcos más importantes de San Martín y del conurbano bonaerense en general. Estamos hablando de una persona que, junto a su familia, llevaban a cabo venta de drogas en distintas partes de la provincia, en un negocio que mueve millones de dólares al día. Villalba había sido detenido días antes de lo de Candela, luego de que un informante diera la ubicación de una de sus guaridas. Entonces, Héctor Moreira, el Topo, habría acusado a Alfredo Rodríguez, el padre de Candela, como la persona que lo delató a Villalba. Lo que en realidad sucedía es que había sido el propio Moreira quien había delatado a Villalba, y para cubrirse a él mismo le echó la culpa a otro, en este caso al papá de Candela. Es por todo esto que, en venganza, se dice que Villalba habría ordenado a sus subordinados en el exterior a llevar a cabo este ataque contra Candela. Otra de las personas que mencionó el padre de Candela en su testimonio fue al exteniente, en ese momento teniente, de la policía, Sergio Chazarreta. Este estaba involucrado en negocios con los narcotraficantes del conurbano y por supuesto que con Villalba también. Todo indicaría que Chazarreta facilitó o estuvo involucrado en el secuestro de Candela. Se dice que fue la camioneta de Chazarreta la que usaron supuestamente para secuestrar a la niña. Estas 3 personas estaban imputadas en un segundo juicio en calidad de autores intelectuales del crimen. Ahora, finalmente, Villalba fue absuelto del caso, aunque permanece con otras causas, más que nada relacionadas a las sustancias ilegales. Junto con Mameluco Villalba, también fueron eximidos el ex policía bonaerense Sergio Fabián Chazarreta, el informante Héctor Horacio Topo Moreira y el carpintero Néstor Ramón Altamirano. Todos en calidad de cómplices. Por el lado de Carola, ella siempre dijo que en realidad la justicia está encubriendo a otra persona, que Villalba era solo un perejil, alguien que entra bien en el papel de secuestrador, pero que no tiene tal cual la responsabilidad de este caso. Carola afirma que no hubo justicia en su caso y que desde el principio involucraron a gente que no era, que es por eso que ahora están todos absueltos, porque sí, en mayo del 2024 surgió la noticia que les acabo de contar.
caso Candela Rodríguez, a 13 años absolvieron a todos los acusados de autores intelectuales. Entonces, ella cuestiona mucho a la justicia, cuestiona lo que se hizo y cómo se trabajó. Carola se tuvo que ir del barrio en el que vivía. La policía de Morón le alquiló una casa cerca de la estación de trenes y tenía los siguientes 9 meses cubiertos. Finalmente decidió mudarse a vivir con su familia. Asumo que quería tener un perfil más bajo y estar con gente querida, ya que hasta ese punto había estado rodeada de todo tipo de personas. Además, Carola había acabado con custodia de la cantidad de acoso que recibía. Recordemos que la gente creyó que ella tenía algo que ver directamente con la desaparición de su hija y encima se estaba metiendo en los asuntos de traficantes. Por más que fueran o no los verdaderos culpables, ella llamaba demasiado la atención. Entonces, ¿cuál es la verdad? Para la fiscalía el caso fue tan mal investigado que en un momento el fiscal Mario Ferrario pidió que fueran a juicio los jefes policiales de la época, Juan Carlos Pagui, que era el jefe de la bonaerense, su número 2, Hugo Matskin, y quien era jefe de investigaciones, Roberto Castronuovo. Hugo Bermúdez, quien recibió cadena perpetua por secuestrar a Candela, declaró que si bien él no es una joyita o la mejor persona que puede haber, no cometió este crimen. Dijo: no soy una joyita, pero tampoco voy a permitir que me califiquen de asesino ni de violador. La verdad es que mientras estaba detenido por este caso, me apareció misteriosamente un antecedente como partícipe secundario en un robo a un camión en Bariloche, ocurrido en 2004. Y como me estaban por dar la libertad por el crimen de Candela, en una de las veces que logré salir, aunque al poco tiempo me volvieron a detener, acepté un juicio abreviado en la causa por piratería, porque si no, no me iba. Luego fui sobreseído en ese expediente. Bermúdez se defiende de las acusaciones, dice que él era camionero, pero que no tenía nada que ver con los piratas del asfalto, que tampoco vendía ni consumía estupefacientes. Y lo que es más, dice que se mintió mucho a la hora de hacer el juicio y presentar las pruebas. Se lo acusó diciendo que en su casa se encontró un dispositivo satelital con varias antenas, que es comúnmente utilizado por los piratas para rastrear e interceptar a los camiones para robarles. Todo esto sería demasiada coincidencia, pero Bermúdez dice que en realidad nunca presentaron tal aparato ante la justicia, que a la hora de la verdad se pasaban todos la posesión del objeto, que lo tenía otra persona o estaba en tal otro lugar, para no mostrarlo porque no existía. Para él todo esto fue una especie de asunto mafioso. Para Carola, Bermúdez es culpable. Con todo esto dicho entonces, con todo este contexto dado acerca del caso, con toda la historia que les conté, de la cual tal vez me falten varios detalles porque es un caso que lleva ya 13 años de completa injusticia, o por lo menos eso es lo que cree la mayoría, díganme ustedes qué piensan. Asumo que muchas personas conocen esta historia porque realmente en ese poco tiempo en que se buscó a Candela fue muy llamativo, estuvo en todos los medios, la gente realmente estaba preocupada por lo que ocurría, salía todo el tiempo en las noticias, segundo a segundo las actualizaciones de lo que estaba pasando, de cómo se la estaba buscando, de los esfuerzos que se hacían. Así que también asumo que muchas personas lo vivieron minuto a minuto. Por lo tanto, díganme qué piensan al respecto. ¿Se hizo justicia? También hay mucha gente descontenta de que se haya liberado, al menos de este caso, a Villalba. Pero bueno, díganme abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Y hasta acá llegamos realmente porque no hay mucho más que contarles. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.